Buenas noches, estimada doctora. Por medio del presente video voy a hacer mi participación a la tarea que nos ha enviado con referencia a las acciones constitucionales. Voy a compartir pantalla para explicar y exponer lo que yo he podido encontrar acerca de este tema. Si bien es cierto, las garantías constitucionales en el Ecuador tienen un principal objetivo que es garantizar los derechos y evitar la vulneración de los derechos de los ciudadanos. En el artículo 85 de la Constitución de la República del Ecuador encontramos lo que significan las garantías constitucionales. Perdón, en el artículo 84. En él se dice que la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tiene la obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y las demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y a los tratados internacionales y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano, de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Eso quiere decir que existen garantías que permiten proteger los derechos de los ciudadanos en caso de que exista alguna vulneración de los mismos. Por ejemplo, dentro de estas garantías constitucionales encontramos em, acciones que permiten proteger los derechos de las personas. El artículo 87 menciona que estas medidas cautelares, conjunta o independientemente de las acciones constitucionales de protección de derechos, tienen el objeto de evitar y hacer cesar la violación o amenaza de los derechos y que se deben cumplir. Ahí, dentro de las garantías constitucionales, encontramos la acción de protección, que esta tiene como objeto el amparo, perdón, un momentito, voy a disminuir un poquito. Tiene el amparo directo y eficaz de los derechos que son reconocidos en la Constitución y que se interponen siempre y cuando existe una vulneración de los derechos constitucionales, a veces en casos de omisiones de las autoridades públicas, no judiciales o contra políticas públicas cuando suponen la privación del goce o el ejercicio de los derechos constitucionales y cuando la violación procede de una persona particular, si la violación del derecho provoca un daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, si la persona afectada se encuentra en el estado de subordinación, indefensión o discriminación. También existe en el artículo 89, se menciona la acción del habeas corpus, que esta tiene como objeto principal recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de una forma ilegal o arbitraria o que haya sido detenido o se esté atentando contra la vida y la integridad física de una persona que ya se encuentre privada de la libertad. Esta garantía jurisdiccional puede ser utilizada para tutelar física, psíquica, moral y sexual acerca de los derechos conexos de quienes se encuentran privados de la libertad. En el artículo 90 se menciona que cuando se desconoce el lugar de la privación de la libertad y hay indicios sobre esta intervención de algún funcionario público o de cualquier otro agente del Estado, la jueza deberá convocar a una audiencia al máximo representante de la Policía Nacional y al ministro competente y se tiene que escuchar todas las versiones para poder tomar las medidas necesarias. El artículo 91 habla sobre la acción de acceso a la información pública. Esta tiene por objeto garantizar el acceso a ella cuando se deniega el poder conocer sobre un trámite público o acceder a la información pública, o si de alguna u otra forma se puede ver que esta información proporcionada no sea completa o no sea fidedigna. Se puede interponer incluso si existe una negación alegando que la información es de carácter secreto, confidencial o cualquier otra clasificación acerca de la información. El artículo 92 habla sobre el habeas data, que esta se trata de que toda persona por sus propios derechos como representante legitimado para el efecto tiene derecho a conocer de la existencia y acceder a los documentos o los datos genéticos, bancos o archivos o datos personales de sí mismo
o de sus bienes que consten en las entidades tanto públicas como en las entidades privadas. Asimismo, tiene como derecho a conocer el uso que se haga con ellos, la finalidad, el origen y el destino de la información personal. El artículo 93 está hablando sobre la acción de incumplimiento. Tiene por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o no hacer clara. Em, y el artículo 94 habla sobre la acción extraordinaria de protección. Esta se la utiliza y se procede cuando existen sentencias o autos definitivos en los que existe violación por acción o por omisión de derechos que están reconocidos en la Constitución y se interpone siempre ante la Corte Constitucional. Este es un recurso que procede cuando ya no existe más recursos ordinarios, cuando se han agotado ya los ordinarios y los extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interpretación de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado. Por lo tanto, las conclusiones que he podido sacar de esta investigación, doctora, es que la Constitución de la República del Ecuador contiene mecanismos jurídicos que son para amparar a los ciudadanos y para evitar que se vulneren los derechos y lograr que se hagan efectivos estos derechos que se encuentran establecidos en la Carta Magna. Asimismo, para defender los derechos cuando estos están siendo vulnerados, ya sea por una autoridad pública o privada. Y podemos notar que los jueces están en la obligación de realizar un análisis integral de las alegaciones y finalmente tienen que adoptar las medidas de reparación en el caso que consideren que ha sido vulnerado los derechos. Esto es todo en cuanto a mi aportación. Muchas gracias.